¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. ¿Sí están escuchando y viendo bien la presentación? Sí, profesor. Sí, profe, buenas tardes. Sí, Bueno, profesor, buenas tardes. gracias. Bien, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Vamos a continuar con lo que son los diodos de unión y ver sus características principales del dispositivo. ¿Sí? Nosotros habíamos mencionado dentro de la clase anterior que podíamos ver eh, los diferentes materiales que se utilizan para la creación de los diodos, que es el germanio, el silicio y el cianuro de galio, ¿sí? Son los tres materiales que se pueden estar ocupando para generar estos dispositivos, ¿sí? En el caso del germanio, si se dan ustedes cuenta, pues aquí podemos ver que su voltaje de umbral, aquí marca que son 0.3 volts, ¿sí? A diferencia del de silicio, nos está marcando 0.7 volts. ¿Sí? Y el de arsenuro de galio marca 1.2 volts. ¿Sí? Entonces, son las diferencias que existen en cuanto al voltaje de umbral para los diferentes materiales. Y con respecto a la corriente inversa de saturación, en el caso del germanio, si se dan ustedes cuenta que es la gráfica más oscura, ¿sí? Pues tenemos un valor de corriente inversa de saturación mayor, que está del orden de 1 microamperes, ¿sí? Del orden de microamperes, la corriente inversa de saturación en la de germanio. En el caso de silicio, que es la de color intermedio, menos fuerte, ¿sí? Está en 10 picoamperes, ¿sí? En 10 picoamperes, ¿de acuerdo? En el caso de silicio. Y en el caso de gas, estamos nosotros con un valor mucho menor de corriente inversa de saturación, ¿sí? Si se dan ustedes cuenta, es menor esta corriente inversa de saturación. Entonces, aquí podemos ver un resumen. En el caso de germanio, ¿sí? La sensibilidad a la temperatura también es diferente que en el caso del silicio. Es más sensible a la temperatura el de germanio. Obviamente la corriente de saturación inversa pues es mayor. Entonces se limita a algunas aplicaciones de alta velocidad debido a su factor de movilidad relativamente alto. Aplicaciones que se utilizan de alguna manera su sensibilidad a la luz y al calor, tales como fotodetectores y sistemas de seguridad. En el caso de silicio, este, es de bajo costo, tiene buenas características en la temperatura, excelentes niveles de voltaje de ruptura, ¿sí? Y se aplican generalmente en diseño de circuitos integrados a gran escala, ¿sí? Y en el de gas, son circuitos integrados a gran escala también, corrientes de saturación inversa relativamente baja, alta velocidad, excelente sensibilidad a la temperatura y altos voltajes de ruptura. Sí, se aplican generalmente en optoelectrónica o en diodos emisores de luz o celdas solares o fotodetectores. Aquí podemos ver con respecto a la temperatura, cómo si nosotros de alguna forma este, hacemos, digamos, un incremento de temperatura, ¿sí? Si nosotros estamos en el azul a una temperatura de 25 grados Celsius, nosotros incrementamos la temperatura, ¿sí? A 125 grados Celsius, por ejemplo, se ve cómo va a variar la gráfica hacia la izquierda o se va a pegar como hacia el eje de las Y, ¿sí? Y va a tener cada 100 grados Celsius un incremento o un decremento de 2.5 milivolts por grado Celsius, ¿sí? Es igual a 0.35 volts. ¿Sí? Entonces, se va a decrementar la gráfica, si se dan ustedes cuenta, se va
a pegar hacia el eje de las piezas. ¿Sí? Y de igual manera, la corriente inversa de saturación se va a incrementar. Esa es la línea punteada. Se va a incrementar, la que es punteada más gruesa, se va a incrementar. Ese es cuando nosotros incrementamos la temperatura. Cuando nosotros decrementamos la temperatura, la gráfica se va a ir hacia la derecha, ¿sí? Se va a ir hacia la derecha y la corriente inversa de saturación pues va a ser mucho menor o muy pequeña. Aquí tenemos un ejemplo que es aproximadamente de 0.01 picoampere. ¿Sí? Entonces se va a hacer menor la corriente inversa de saturación. Entonces aquí que podemos ver nosotros que nosotros tenemos calculado un circuito donde tenemos seleccionado un punto de operación en alguna parte de la gráfica, ¿sí? Cuando la temperatura nos está afectando, pues el punto de operación podría quedar fuera de esa curva que nosotros seleccionamos en un momento. ¿Por qué? Porque dependiendo de la temperatura, ya sé que si se incrementa la temperatura, se ve la gráfica hacia la izquierda, o si se decrementa la temperatura, se va a la derecha. Y entonces, nosotros ya definimos nuestro punto de operación, ¿sí? Y al tener esa variación de temperatura, pues hay variación en el comportamiento del dispositivo y entonces podemos estar en una condición que no deseamos, ¿verdad? Entonces, por eso debemos de cuidar nosotros el aspecto de la temperatura para no tener esos comportamientos erróneos en nuestro circuito. Hay un parámetro que se llama resistencia de corriente directa o estática. La resistencia de corriente directa, o RD, va a ser igual al voltaje del diodo entre la corriente del diodo, ¿sí? Esto lo podemos ver de manera gráfica, teniendo la curva característica del diodo en la polarización directa, ¿sí? Tenemos un punto definido, ¿sí? En donde podemos trazar desde ese punto al eje de las X y encontrar un valor de voltaje que va a ser VD, ¿sí? Y al eje de la Y que vamos a cruzar con la corriente del diodo en ese punto, ¿sí? Y ya tenemos los dos valores para encontrar el valor de la resistencia del diodo a corriente directa o estática. Hay una resistencia dinámica o de corriente alterna. Nosotros definimos el punto de operación, que aquí está mencionado como punto Q, ¿sí? Aquí tenemos el punto Q y podemos de alguna manera eh, trazar una recta en esa parte de la curva, ¿sí? Y obtener incrementos de corriente del diodo e incrementos de voltaje del diodo, ¿sí? Entonces, aquí está un poco más amplificado, donde podemos trazar una recta tangente a la curva, y obviamente pasando por el punto de operación, y poder tener valores de corriente directa, incrementos de corriente, perdón, de la corriente del diodo, ¿sí? Y voltajes del diodo. Entonces la resistencia dinámica va a ser igual al incremento de voltaje del diodo entre el incremento de la corriente del diodo. Y podemos también calcular de acuerdo a la ecuación general y haciendo las derivadas correspondientes a la corriente y despejando el valor de la resistencia RD, llegar a un valor en donde podemos nosotros considerar que esa corriente, esa resistencia dinámica va a ser igual a 26 milivolts entre la corriente del diodo. Entonces podría ser una forma eh, rápida de poder encontrar ese valor de resistencia dinámica, ¿sí? Que en este caso es igual a 26 milivolts entre la corriente del diodo, ¿sí? O sea, lo pueden hacer de las dos formas, uno gráficamente y el otro utilizando esta ecuación.
También, para ser un poquito más exactos, por la resistencia que se tiene en el cuerpo del dispositivo y en las conexiones que se realizan, pues existe una resistencia del dispositivo llamada RB, ¿sí? Esa resistencia RB pues puede variar de 0,1 a hasta 2 ohms, de acuerdo al dispositivo o al fabricante, nos puede indicar, ¿sí? Entonces, aquí vamos a llamarle la resistencia dinámica prima, ¿sí? En donde va a ser igual a 26 milivolts entre la corriente del diodo más RB, que viene siendo de alguna manera dada, ¿sí? Entre los valores de 0,1 y 2 ohms. Y esta resistencia, pues es una resistencia de acuerdo al cuerpo del dispositivo que se tiene, ¿no? Y hay una resistencia de corriente alterna promedio. Esa resistencia de corriente alterna promedio es de alguna manera desde un valor mínimo de corriente hasta un valor máximo de corriente, y trazamos quizás en estos dos puntos al corte del eje de las X, en donde tenemos el voltaje y vemos el incremento de voltaje. Entonces vamos a tener incremento de corriente del diodo, incremento de voltaje del diodo, ¿sí? Y nos da el valor de la resistencia promedio igual al incremento de voltaje entre el incremento de la corriente del diodo. Estamos considerando de punto a punto, o sea, del punto mínimo hasta el punto máximo, ¿sí? También es de esa forma como podemos obtener ese parámetro. Y aquí podemos ver los tres tipos de resistencia: la que es estática o de corriente directa, que son valores fijos en un punto determinado en la gráfica de la curva característica del diodo, o ponerla también en un punto de operación que nosotros definamos y trazando una tangente a esa parte del punto, y obtener valores e incrementos de voltaje y de corriente y sustituirlos en la ecuación, o hacerlo igual a 26 milivolts entre la corriente del diodo en ese punto, ¿sí? Y la corriente de alterna promedio, perdón, la resistencia de corriente alterna promedio, pues va a ser igual a los incrementos de voltaje del diodo y los incrementos de corriente del diodo de punto a punto. Así que es desde el valor menor de corriente hasta el valor mayor de corriente en el diodo, ¿sí? Sí tenemos nosotros aquí la gráfica, ¿verdad? Hay otro parámetro que también es importante, que viene siendo lo que son las capacidades que se pueden tener en el dispositivo, que son capacidades de alguna manera parásitas que se van generando y se van de alguna forma, deben de ir tomando en cuenta cuando ya se están considerando frecuencias ya de cierto valor. Aquí estas capacidades están representadas de acuerdo a valores de voltaje. En el caso de la parte directa, ¿sí? De alimentación directa al dispositivo, podemos tener capacidades como se representa aquí en esta gráfica, que es CT, ¿sí? O CD, que es aproximadamente igual a la suma de CT más CD, que ahorita vamos a ver, ¿sí? Y el valor de CT, cómo se puede ir incrementando cuando son polaridades negativas, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver lo que nos está diciendo, que la capacitancia de transición o de región de empobrecimiento, que se llama CT, ¿sí? Se va incrementando en polarización inversa, en tanto que en la región de polarización directa tenemos la capacidad de almacenamiento o difusión CD, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces tenemos CT, que es la capacidad de transición, y CD, que es la capacidad de difusión o almacenamiento. Y pues tenemos un fenómeno que ocurre en el diodo, esto de acuerdo a, digamos, a los cambios de estado que se tienen en el dispositivo. Cuando nosotros estamos polarizando directamente al diodo y luego inversamente, vamos a pensar como una señal alterna. Dependiendo de la frecuencia que se va aplicando, pues vamos a nosotros a tener un comportamiento de este tipo, ¿sí?
en donde esperamos tener de alguna forma, esperaríamos tener de alguna forma un comportamiento ideal, en donde si estamos polarizando de una manera, tenemos una corriente determinada y si ya dejamos de polarizarlo, digamos de directa y lo pasamos en inversa, pues sería lo ideal que se comportara aquí como un valor de corriente cero, ¿verdad? Pero lo real es de que, pues como que lleva un tiempo para poder estar en la condición de no, ahora sí que en la posición de no conducción, ¿sí? Ese tiempo es un tiempo de recuperación inversa, que es que es igual al tiempo que tenemos de almacenamiento, ¿sí? Que es TS, ¿sí? El tiempo que tenemos de almacenamiento y el tiempo más el tiempo de transición, que es TT. Aquí tenemos en la gráfica el valor del tiempo de recuperación inversa, el total, que es la suma del tiempo, ¿sí? TS de almacenamiento y el tiempo de transición TC. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, no es tan rápida, digamos, la conmutación que tiene el dispositivo de una polaridad a otra. Entonces, hay que considerar ese valor de tiempo inverso de recuperación. Tenemos aquí las características del diodo y en una hoja de especificaciones del fabricante, en donde pues aquí les proporciona a ustedes el valor máximo que puede trabajar de voltaje, en este caso de 125 volts a una corriente de 100 miliamperes, un dispositivo que tiene una nomenclatura BAY73, que es de alguna forma este dispositivo y tiene un esquema de O035, ¿sí? Aquí también les indica cuestiones físicas o valores en cuanto a ciertas dimensiones del dispositivo porque nosotros lo vamos a colocar en una tablilla y obviamente necesitamos tener todas estas características para ver, en este caso que son de inserción, cómo vamos a hacer nosotros las perforaciones en la tablilla para hacer el soldado del dispositivo. Entonces nos dan las dimensiones del dispositivo y de aquí también podemos ver esta gráfica, cuál sería el cátodo del dispositivo, cuál es la terminal negativa, ¿sí? Que sería el cátodo, que sería donde tenemos la línea o la línea negra que tenemos en el cuerpo del dispositivo aquí dibujado. ¿Sí? En otras ocasiones, si el dispositivo es oscuro, pues viene como línea blanca, ¿verdad? Y ahí nos está indicando el cátodo. Entonces nos va a dar valores, generalmente, cuáles son los valores máximos que se pueden tolerar en el dispositivo. En este caso también nos da valores de temperatura, ¿sí? ¿Qué valores de temperatura podemos tener en el dispositivo máximos y mínimos, ¿sí? De alguna forma dice que es el intervalo de temperatura del almacenamiento, que es de menos 65 grados Celsius a 200 grados Celsius. ¿Sí? La temperatura máxima de operación es de más 175 grados Celsius. Y la temperatura en terminales de conexión es de más 260 grados Celsius. ¿Sí? ¿Esto qué diferencia tiene? Bueno, cuando tenemos la temperatura máxima de operación en la unión, pues es cuando está trabajando, que lo tenemos polarizado, lo tenemos en un circuito y está trabajando el dispositivo, pues puede tener máximo esta temperatura de 175 grados Celsius. Y hasta esa puede soportar, ¿sí? Y en el otro caso de la temperatura en las terminales de conexión, pues tenemos máximo 260 grados Celsius, que eso ocurriría cuando nosotros estamos haciendo el soldado de las terminales, ¿sí? En la tablilla de interconexión, entonces, soporta hasta 200 grados Celsius, ¿eh? Si se pasan de esa temperatura, pues se puede dañar el dispositivo, ¿verdad? Y bueno, pues tiene una disipación de potencia nominal máxima de 20 a 25 grados Celsius de 500 miliwatts. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que es medio watt lo que puede soportar a temperatura ambiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué idea nos puede dar? Bueno, considerando que nosotros tuviéramos una caída de voltaje y
tuviéramos una corriente que pasa, pues es la potencia que puede disipar el dispositivo, que es de 50 miliwatts, perdón, de 500 miliwatts. ¿Sí? Tiene un factor de reducción de potencia lineal, que es de 3,33 miliwatts por grado Celsius. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si de alguna manera nosotros estamos incrementando la temperatura, pues vamos a tener una variación digamos, en la energía disipada del dispositivo de 3,33 miliwatts. ¿Sí? Existen otros parámetros generalmente, digamos, de corriente y de voltaje que pueden manejarse, y aquí resalta uno que es el de corriente directa continua, que es de 500 miliamperes, el valor máximo. ¿Sí? Hay otro parámetro que dice que es la corriente rectificada promedio, que da 200 miliamperes. ¿Sí? Y otro que es la corriente directa repetitiva de pico, que son 600 miliamperes. ¿Esto qué quiere decir? Digamos, bueno, esas corrientes repetitivas de pico, pues son corrientes que puede soportar el dispositivo hasta, en este caso, de 600 miliamperes, pero con condicionantes, digamos, que no pueden ser más de ciertas veces, y el tiempo también debe ser de cortos tiempos, ¿sí? De un tiempo que nos diga el fabricante. Eso no los especifica el fabricante. ¿Sí? Entonces, aquí incluso nos está diciendo que sobre corrientes directas de pico, en este caso nos dice que es el ancho de pulso de un segundo, puede tener hasta de 1 ampere, ¿sí? Y anchos de pulso de 1 microsegundo hasta de 4 amperes. Entonces, si son pulsos de esos valores, hasta estas corrientes puede soportar. En el caso de valores de voltaje, pues tenemos aquí este voltaje que nosotros alimentamos al dispositivo, que es un voltaje directo, ¿sí? En este caso, voltaje directo, en este dispositivo, podemos tener valores mínimos y máximos, ¿sí? Que podemos estar alimentando al dispositivo. Entonces, como mínimos, va desde 0,6 hasta 0,85, ¿sí? Como mínimo. Y como máximo, desde 0,68 hasta 1 volt. ¿De acuerdo? ¿Esto cuándo va a suceder? En condiciones en donde tenemos estos valores de corriente, porque si son condiciones de prueba, el fabricante los realiza en laboratorio, ¿sí? Y obtiene estos valores de acuerdo a estas condiciones. En cuanto a la corriente, digamos, directa de 200 miliamperes, pues podemos tener como un mínimo 0,85 y como un máximo un, un ampere, ¿sí? Y si lo tuviésemos nosotros en 100 miliamperes, ¿sí? También tendríamos nosotros de 0,81 a 0,94, ¿sí? Entonces, estas condiciones de prueba obviamente son condiciones en las cuales tenemos estos valores de voltaje que aquí se nos indica en la tabla, pero bajo las condiciones en que esté circulando esta corriente, ¿sí? En el diodo, ¿de acuerdo? Y a temperatura de 25 grados Celsius, ¿sí? La corriente inversa, la corriente inversa que va a tener el dispositivo, que es la corriente inversa de saturación, pues va a tener de 500 nanoamperes, de 1 microamperes, de 0,2 nanoamperes o de 0,5 nanoamperes, bajo las condiciones que aquí indica. Por ejemplo, en el caso de 500 nanoamperes, quiere decir que el voltaje inverso va a ser de 20 volts a una temperatura de 125 grados Celsius. Cuando nosotros tenemos esas condiciones que aquí dice, de 20 volts y de 125 grados Celsius, pues vamos o esperamos tener 500 nanoamperes en corriente inversa de saturación. Si tuviésemos nosotros un voltaje inverso de 100 volts a una temperatura de 125 grados Celsius, entonces tendríamos una corriente de 1 microampere. Entonces, bajo estas condiciones vamos a tener estos valores, ¿sí? En este caso de la corriente inversa. Y bien, aquí hay otro parámetro, por ejemplo, que el voltaje de ruptura. El voltaje máximo que se puede aplicar de manera inversa, pues es de 125 volts, ¿sí? Cuando tenemos nosotros una corriente
inversa de 100 microamperes, ¿de acuerdo? Y las capacidades la capacitancia que puede tener el dispositivo es de 5 picofaradios también bajo ciertas condiciones. O sea, bajo la condición en que vamos a tener nosotros un voltaje inverso igual a cero a una frecuencia de 1 megahertz. ¿Sí? Y el tiempo de recuperación inversa, pues es de 3 microsegundos, ¿sí? Bajo las condiciones en las cuales vamos a tener una corriente directa de 10 miliamperes para un voltaje inverso de 35 volts y vamos a tener una resistencia de carga de entre 1 a 100 kiloohms y una capacidad de carga de 10 picofaradios, ¿sí? A un voltaje 256. Entonces, son las características principales que pueden tener el dispositivo. Aquí vienen la definición de cada uno de ellos, el voltaje VRRM, que es el voltaje de pico inverso que puede ser aplicado respectivamente a través del diodo, o la corriente directa, el valor promedio máximo de corriente de proyección indirecta, ¿sí? Considerando que, bueno, si es un dispositivo a baja frecuencia, pues estamos colocando 60 Hz en la entrada, ¿sí? Y el parámetro de la corriente es de 1 amper para todos los tipos de diodos. Bueno, pero este es un ejemplo. Bueno, aquí también nos dice que está especificado una temperatura ambiente de 75 grados Celsius, ¿sí? Y así podemos ver el otro, la corriente IFSM, que es el valor de pico máximo de sobrecorriente con polaridad indirecta de media onda senoidal única no repetitiva en duración de 8.3 milisegundos. Eso quiere decir que nosotros, pues, el tiempo que si se hace, digamos, otra vez la polarización directa y es menor a ese tiempo, pues sí podemos tener el riesgo de que se dañe el dispositivo, porque si es mayor, pues podemos nosotros no afectar al dispositivo, ¿verdad? Y bueno, lo que son las temperaturas de unión, la temperatura que podemos tener en el dispositivo, ¿sí? La potencia de disipación, la resistencia térmica que va a tener el dispositivo, ¿sí? De alguna forma, nosotros si vamos a trabajar ya dispositivos que necesiten enfriamiento de alguna forma, se puede hacer un enfriamiento a través de unos disipadores que le colocan al dispositivo para que puedan mantener su disipación en potencia al valor que nos indica el fabricante. Y pues las características adicionales que se tienen, como el voltaje a través del diodo, que es en polarización directa, que como máximo puede dar 1 volt, ¿sí? O la corriente máxima en polarización inversa a plena carga durante un ciclo completo de corriente alterna a 75 grados Celsius, ¿sí? O la corriente inversa de voltaje inverso nominal, ¿sí? Que de alguna forma los da el fabricante a dos valores de temperatura diferentes. Y la capacidad total, que también vamos a manejar a la frecuencia que nos está indicando el fabricante, que en este caso es de 1 MHz. Aquí podemos ver un ejemplo de los valores que podemos tener de tensión inversa repetitiva de pico. En el caso del 1N4001 es de 50 volts, la tensión inversa de pico de funcionamiento va a ser de 50 volts también y la tensión de bloqueo en corriente directa va a ser de 50 volts también. Y bueno, la corriente que media rectificada media con polaridad directa y cero, el valor máximo es de 1 amper. Aquí, bueno, por lo general dentro de los valores que nos manejan en cuanto a corrientes, voltajes y potencias, nosotros debemos de considerar siempre, en el caso de corrientes, trabajar a valores que puedan asegurar que no rebasen este valor de 1 amper. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, si tenemos este dispositivo que maneja este valor de corriente de 1 amper,
nosotros cuando mucho, digamos, para asegurarnos que esté bien, pues es colocarle 0.5 amperes, ¿sí? Como máximo. Si nosotros requerimos de 1 ampere, pues entonces necesitaríamos un dispositivo que manejara 2 amperes de valor de corriente máxima en directo para poder tener esa protección, ¿sí? Del dispositivo. Y la caída de tensión máxima instantánea con comparación directa. Aquí valores típicos de voltaje indirecta es de 0.93 volts a valores máximos en este caso de este dispositivo de 1 volt. Aquí, ¿qué quiere decir? Por lo general nosotros eh, conocemos nosotros que el voltaje del diodo aproximadamente va a ser de 0.6 o 0.7 volts, pero quizás si nosotros estemos incrementando el valor de voltaje en polaridad directa, no puede rebasar el valor de 0.3 o 0.93 o 1.1 volt, ¿sí? Porque si no, pues dañamos el dispositivo, ¿sí? Y entonces, obviamente recuerden ustedes que entra en juego lo que sería también la parte de la temperatura. Y bueno, la corriente inversa máxima, pues también son valores que nos proporciona a nosotros el fabricante, que aquí nos está dando valores típicos o valores máximos que se pueden tener para considerar para los diseños. En este caso es de 0.05 microamperes o de 10 microamperes para una condición en la temperatura de 25 grados Celsius y de 1 microamperes o de 50 microamperes cuando es de 100 grados Celsius. En el caso, digamos, de los diodos de arsenado de galio, que son los diodos emisor de luz, que es una de las aplicaciones en donde se utiliza, nosotros podemos ver aquí en esta tabla, ¿sí?, que los voltajes directos, voltajes de unión o de conducción, digamos, de los dispositivos, va a proporcionarnos un valor diferente de acuerdo al material, digamos, de construcción que se tenga y al color que nosotros estemos utilizando, ¿sí? Entonces, para el caso, digamos, del ámbar, el, el, eh, el voltaje típico en directa es de 2.1 volt, en el azul es de 5.0 volts, el de verde es 2.2 volts, el naranja 2.0 volts, el rojo es de 1.8 volts, el blanco es de 4.1 volts y el amarillo es de 2.1 volts. Entonces, son valores de voltaje diferentes para los diferentes colores que nosotros vamos a tener en los diodos emisor de luz. Aquí lo que sucede, bueno, es una representación física de la unión del diodo el emisor de luz, donde tenemos los materiales P y N, y tenemos de aquí de alguna forma, cuando nosotros hacemos o polarizamos el dispositivo, pues vamos a hacer que en su superficie se presente, digamos, de alguna forma, de manera de luz, la reacción que se tenga, ¿sí?, al pasar corriente a través del dispositivo, ¿sí? Entonces, nosotros en los casos, digamos, de los materiales y de los colores, de acuerdo al voltaje que estemos aplicando en polaridad directa, tenemos que rebasar esos voltajes de umbral. Si obtiene su curva característica del dispositivo, pues serían esos valores de voltaje aproximadamente los que tenían que obtener para que vean que ya existiría conducción o se encendería el LED, ¿sí? Podríamos tener iluminación en el dispositivo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos representada el símbolo, en donde tenemos el ánodo y el cátodo, el ánodo positivo, el cátodo negativo, ¿sí? El ánodo es la flecha, el cátodo sería la placa o la línea que tenemos aquí, y estamos representando como unas flechas que están saliendo, como representando que es la energía luminosa la que tenemos ahí presente, ¿sí? Aquí tenemos nosotros una ecuación general para
encontrar la longitud de onda que va a ser igual a la velocidad de la luz entre la frecuencia que se tenga en ese momento, entonces vamos a tener nosotros una cierta longitud de onda. Aquí es un ejemplo para ver cómo podemos encontrar ese valor de longitud de onda, ¿sí? Para diferentes valores, ¿sí? Que podemos tener una longitud de onda diferente, una de 750 nanómetros y otra de 400 nanómetros. Entonces, de acuerdo al valor de la frecuencia, porque aquí está variando la frecuencia, pues vamos a tener esos valores diferentes en nanómetros. Y podemos ver aquí en esta parte de alguna manera, podemos ver aquí el, los valores, digamos, de las longitudes de onda que se tienen por los colores, ¿sí? Por ejemplo, el azul pues está casi pegada a 500 nanómetros, el verde está como a 550, el amarillo está como en 600, el ámbar está como a 610, por decir, el naranja como a 650 y el rojo casi a 700. Entonces aquí nos está, en esta gráfica podemos ver nosotros lo que sería los colores, a qué frecuencia están de alguna manera ubicados, y obviamente aquí, en este caso, la intensidad de luz que nos proporciona mayor intensidad de luz sería el verde, ¿sí? El verde, el que menos sería el azul o el rojo, de acuerdo a esto, ¿no? La intensidad de luz que se pueda tener, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí está el espectro en donde podemos ver que pues el espectro radioeléctrico, el espectro de frecuencias, que es una gama grande, digamos, en donde partimos de frecuencias bajas, medias, en donde ya hay aplicaciones, digamos, en el caso de las de media onda corta, onda larga y de ultra alta frecuencia o muy alta frecuencia, que para señales de radio, aquí se pueden ver, digamos, esos valores de frecuencia, o de microondas o de radar. Entraríamos a la parte de infrarrojos y podríamos llegar aquí a estos valores de frecuencia que son de alguna manera la frecuencia visible, que es lo que nosotros vemos en cuanto a los colores. Aquí se hace una apertura en donde podemos ver los diferentes colores que se tienen en estas frecuencias, ¿sí? Llegando después a los rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos. Aquí se puede dividir también esto en que son frecuencias que no son tan dañinas, pero que pues, hay que tener cuidado, que son estas, las bajas frecuencias, por decir, y las otras que ya son dañinas, pues obviamente son las de los rayos X, rayos gamma, cósmicos. Entonces estos ya son de mayor valor de frecuencia y ya son más dañinas porque afectan, digamos, a la piel, la pueden quemar, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con estas frecuencias. Aquí se representa de un dispositivo, los diferentes dispositivos LED, los diodos emisor de luz, que pueden estar aplicados en lámparas, ¿sí? Aquí tenemos diferentes formas de LEDs, que de acuerdo, generalmente pues nosotros los utilizamos como indicadores, pero ya últimamente ya se utilizan en iluminación, que se representa en esta parte de aquí, aparte de que pues optimiza el consumo de energía, pues vamos a tener nosotros, ¿cómo se llama? Ahorro por digamos, ese consumo de energía por que de alguna manera exige menos energía para poder operar el dispositivo. Y vamos a obtener resultados similares en cuanto a la iluminación que de los otros tipos de lámparas ahorrativas. Mm, Aquí tenemos al diodo emisor de luz, en donde tenemos el cátodo y tenemos aquí el ánodo. Aquí nos indica
El cátodo, pues, es la patita más corta, ¿sí? Y tenemos lo que es el encapsulado del, del diodo, ¿sí? Su capa reflectora del diodo. Tenemos lo que sería el semiconductor ahí inmerso, los hilos conductores para hacer la conexión hacia las terminales en la cápsula plástica de protección. Bien, jóvenes, vamos a ver lo que son las aplicaciones de los diodos de unión. Una de las aplicaciones básicas, pues, es con un rectificador de media onda, ¿sí? Aquí estamos alimentando nosotros con una señal alterna, una señal sinusoidal que tiene un valor máximo del seno de mega t, ¿sí? Esta señal va a polarizar, vamos a pensar que tenemos el ciclo positivo, tenemos aquí un más y aquí tenemos menos, entonces está polarizando de manera directa, ¿sí? Y hay circulación de corriente que se presenta en la carga, ¿sí? Y nosotros vamos a ver que tenemos una señal, ¿sí? Del pulso positivo de la entrada en la salida, ¿sí? Cuando estamos con el ciclo negativo, tenemos menos y más, entonces se comporta el dispositivo como un circuito abierto, no hay circulación de corriente, y si no hay circulación de corriente, pues no pasa nada aquí, está como si estuviera aquí abierto y no tenemos caída de voltaje, ¿verdad? Y para el siguiente ciclo se repite, y entonces aquí vemos que tenemos un- una señal, se le llama que es un rectificador de media onda, ¿sí? Es un rectificador de media onda, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podemos tener la evaluación de cómo se está comportando para diga, el periodo semiciclo de 0 a pi, pues tenemos nosotros la conducción del diodo. De pi a 2pi, pues vamos a tener 0 a la salida, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, lo que representa aquí, su eh, función de transferencia sería de esta manera, en donde tenemos aquí este 0, digamos, un valor 0, y después se va a comportar como si fuese una resistencia, ¿sí? Que tiene una cierta pendiente. ¿De acuerdo? Entonces, si gráficamente la obtenemos nosotros en laboratorio, tendríamos nosotros, al aplicar, digamos, entrada contra salida, ¿sí? Tendríamos nosotros esta gráfica resultante. Manejando el osciloscopio como XY, tendríamos esta gráfica resultante, ¿sí? Entonces, aquí podemos calcular nosotros valores de corriente directa de la señal, ¿sí? De esta señal que se está mostrando aquí, que se evalúa en una ecuación general que es igual a 1/t de 0 a t del voltaje de la señal, o más bien la señal en dt, ¿sí? Que es igual a 1/2pi de 0 a pi, el valor de voltaje máximo en omega t de omega t, dando como resultado, al hacer la evaluación de esa integral, de 0.318 volts el voltaje máximo. Bien, ese es el voltaje de corriente directa, 0.0318 el voltaje máximo. Y ese valor es el que se obtiene en un rectificador de media onda, ¿de acuerdo? Ese valor que se tiene en un rectificador de media onda. Y el voltaje de salida, raíz cuadrático medio, en este caso, de rectificador de media onda, ¿sí? Va a ser igual al voltaje máximo entre 2, ¿sí? Aquí no hay que confundirse de la ecuación general, jóvenes. Aquí se hace la evaluación de la señal que tenemos a la salida, ¿sí? Y es el valor que obtenemos, voltaje máximo entre 2, ¿sí? Recuerden ustedes que el voltaje RMS en general es igual al voltaje máximo entre raíz de 2, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, la corriente de corriente directa es igual a la corriente máxima entre pi, y la corriente RMS es igual a la corriente máxima entre 2, ¿sí?
Entonces podemos también encontrar los valores de potencia de corriente directa, sustituyendo los valores que ya los tuvimos en las ecuaciones anteriores. Entonces vamos a tener una potencia en corriente directa igual a 0,318 volts de voltaje máximo al cuadrado, ¿sí? Entre la resistencia de carga. Esto pues obviamente varía de acuerdo a la resistencia de carga que nosotros estemos utilizando. Y la potencia corriente alterna, de potencia salida de corriente alterna, va a ser el valor en RMS, ¿sí? Que finalmente va a ser igual a 0,5 por voltaje máximo, ¿sí? Al cuadrado entre la resistencia de carga. Aquí si sustituimos los valores de potencia de corriente directa y potencia de corriente alterna para ver la eficiencia, tenemos una eficiencia de 40,4%. ¿Sí? En el caso de un rectificador de onda completa, aquí tenemos dos opciones de rectificador de onda completa en un circuito en donde se tiene un transformador que tiene una derivación central, ¿sí? Un transformador con una derivación central y tiene dos diodos, ¿sí? Entonces aquí tenemos que ver nosotros cómo es que tenemos la salida, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en el ciclo positivo, ¿sí? Pues tenemos más y menos en esta parte, digamos, de la, del transformador a la primera parte de salida del transformador, ¿sí? Tenemos en donde está el diodo D1, lo podemos considerar que está polarizado de manera directa. Y en esta parte del secundario del transformador, ¿sí? En el diodo D2 se ve que está polarizado de manera inversa, ¿de acuerdo? Entonces está abierto, este no conduce. El que sí conduce es el D1, ¿sí? Entonces vamos a tener como respuesta a la salida, pues ese valor de salida, debido al diodo D1, ¿verdad? Ah, porque va a estar conduciendo D1. Cuando nosotros pues hacemos de manera inversa, cuando estamos en el ciclo negativo, entonces va a ser y más, menos y más, y el diodo que está polarizado ahora de manera directa es D2, ¿sí? Entonces D1 no conduce y D2 sí conduce. Entonces aquí vamos a tener la señal de salida de acuerdo al diodo D2, ¿sí? Y así se va a ir repitiendo, se va a ir repitiendo la señal. Entonces tenemos un voltaje rectificado ahí de onda completa, una señal pulsante a la salida de onda completa, ¿sí? Entonces, si se hace la misma evaluación de voltaje de corriente directa, pues ese valor de voltaje de corriente directa para un dispositivo, un arreglo de rectificador de onda completa, ¿sí? Vamos a tener nosotros que va a ser igual a 0,636 voltaje máximo, ¿sí? O dos veces el voltaje máximo entre pi. ¿De acuerdo? Entonces, así sería el valor para un rectificador de onda completa, ¿sí? El voltaje RMS, pues va a ser aquí el valor de voltaje máximo entre raíz de 2, es igual a 0,707 voltaje máximo, ¿sí? ¿De acuerdo? Y bueno, las corrientes, la corriente en corriente directa va a ser la corriente máxima entre pi y la corriente RMS va a ser la corriente máxima entre 2 raíz de 2. También se puede obtener los valores de potencia de corriente directa, de potencia de corriente alterna, y podemos tener nosotros la eficiencia de este rectificador de el punto 81, que sería el 81%, ¿sí? De eficiencia. Aquí tenemos el otro rectificador de onda completa, pero es con un circuito puente, ¿sí? Aquí intervienen cuatro diodos, cuatro diodos.
En el caso anterior, si se dieron cuenta, pues intervienen nada más dos diodos, ¿verdad? Uno y dos. Y en este caso intervienen cuatro diodos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, para el ciclo positivo, aquí sería más este punto, ¿sí? Y sería menos este punto, ¿de acuerdo? Menos este punto y más este punto. ¿Sí? Entonces, si tenemos este más, estamos polarizando de manera directa al diodo de 1, ¿sí? Tendríamos aquí la circulación, digamos, de la corriente. Iríamos a llegar hasta este punto entre D3 y D4, pero como este diodo está polarizado con menos y aquí es más positivo, está polarizado de manera directa y cerraríamos el circuito. ¿Sí? Entonces tendríamos nosotros de alguna forma así. Para el ciclo negativo, entonces tenemos menos este punto y más este punto. ¿Sí? Entonces, aquí cuál estaría polarizado de manera directa. Si tenemos más este punto, estamos polarizando de manera directa el diodo de 2, ¿sí? Y tenemos menos este punto, entonces viene la corriente, digamos, por la carga, llega a este punto, este está abierto y entonces circula por el D3 y cierra el circuito. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, para el ciclo positivo, tenemos a D1 y D4 conduciendo y D2 y D3 abiertos. Para el ciclo negativo tenemos D2 y D3 conduciendo y D1 y D4 abiertos. ¿Sí? Entonces tenemos una señal rectificada de onda completa pulsante. ¿Sí? Aquí les marca un valor de pico de salida que va a ser igual al voltaje pico del secundario menos 1.4 volts. ¿Sí? ¿Por qué sería 1.4 volts menos ese valor? Porque tenemos, si son diodos reales, la caída de voltaje, digamos, cada semiciclo por dos diodos. ¿Sí? Entonces, por eso se considera que es de ese valor, ¿sí? El voltaje pico de salida. Y el valor promedio, pues va a ser igual a dos veces el voltaje pico de salida entre pi. Hay un voltaje que se llama voltaje pico inverso del diodo, o PIB, que es igual al voltaje pico de salida más 0.7 volts, que es el voltaje de umbral de un diodo. ¿Sí? Tenemos su curva de transferencia en voltaje de salida entre voltaje de entrada, en donde vamos a tener el comportamiento de la gráfica, ¿sí? En donde tenemos una parte digamos, en el cuadrante de posición directa, que sería como una recta de carga, y en el de inversa, como otra recta de carga. Y aquí como una línea, ¿sí? Que van a ser de los voltajes de umbral que rebasen para uno y para el otro. ¿Sí? Entonces este valor sería, digamos, de punto 7 para el positivo y punto 7 para la parte negativa. ¿Sí? ¿Qué diferencia también se ve? Igual que en el caso de onda completa del otro rectificador de onda completa, el de derivador central que vimos anteriormente, pues que aquí la frecuencia de la señal va a ser el doble. ¿Sí? Aquí tenemos una frecuencia, se considera que es la frecuencia de la señal que tenemos de alimentación en eléctrica comercial, que es de 60 Hz. ¿Sí? Entonces, pues en la salida ya con la señal rectificada, pues vamos a tener nosotros 120 Hz. ¿Sí? ¿De acuerdo? Existen otras aplicaciones, que una de ellas, bueno, lo que acabamos de ver sería como un tipo
recortador o limitador también, ¿sí? Porque nos está recortando una parte de la señal, ¿verdad? Pero bueno, son los rectificadores que sí, de alguna forma se utilizan, ¿sí? Pero en este caso vamos a ver lo que serían enfocado, digamos, a lo que serían recortadores, ¿no? Que de una señal nos está cortando una parte de la señal, o nos las está limitando, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos tener limitadores, en este caso un limitador paralelo, ¿sí? Si se dan ustedes cuenta, aquí la fuente de alimentación la tenemos, o el circuito está constituido por una fuente de alimentación, una resistencia y un diodo, ¿sí? Aquí podemos ver nosotros, ¿sí? Que estaría en paralelo, digamos, a la fuente o a la salida, ¿verdad? Aquí. Entonces, tenemos nosotros ese circuito y tenemos una resistencia de carga a la salida, ¿sí? De igual manera, aquí si vemos, podemos ver aquí, digamos, para el ciclo positivo, que es más y menos, se puede trasladar, digamos, más y menos, estamos polarizando de manera directa. En este caso, como polarizamos de manera directa el diodo, si fuese ideal el diodo, este se comportaría como un cortocircuito, ¿verdad? Y el voltaje en él sería de cero y la corriente pues sería máxima, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos el ciclo positivo, en la salida tendríamos cero, ¿verdad? En la salida tendríamos cero. Pero como es un diodo real, pues vamos a tener 0.7 volts, que es el voltaje de umbral del dispositivo, ¿sí? 0.7 volts. En el ciclo negativo, cuando tenemos aquí en esta terminal menos y más, en la de abajo, menos y más, estamos polarizando menos el ánodo y más el cátodo, estamos polarizando de manera inversa y se comporta como un circuito abierto, ¿sí? De tal manera que si es un circuito abierto, pues la señal de alimentación que tengamos nosotros aquí se representaría en la salida, ¿sí? Entonces aquí tendríamos nosotros ese valor de este ciclo negativo. ¿De acuerdo? Así se representaría. Si nosotros tuviésemos una señal cuadrada, su salida sería de esta manera. Si tuviésemos una señal triangular, su salida sería de esta manera. Está recortando la parte positiva del ciclo, ¿sí? En los tres casos, ¿verdad? ¿Sí? Si es ideal, se debe considerar el voltaje de umbral del diodo. Perdón, si es real, se debe considerar el voltaje de umbral del diodo. Si fuese ideal, pues sería cero el valor, ¿verdad? Y aquí tenemos reflejada, digamos, la curva de transferencia de ese circuito, que sería voltaje de salida contra voltaje de entrada, ¿sí? Y tendríamos nosotros aquí representado ese valor de voltaje umbral de 0.7 y representada en la parte inversa ese valor de voltaje en la salida, ¿sí? Que se representa como una recta de una resistencia, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, sí. Si fuese ideal, Si fuese ideal, pues el valor aquí está, en lugar de 0.7 tendríamos cero y estaría aquí descansando en el eje X, la señal. En el caso del limitador serie, aquí podemos ver que pues la fuente está en serie con el diodo y tenemos la salida este, también aquí en serie, ¿no? Entonces tenemos el limitador en serie, aquí que tendríamos nosotros para el ciclo positivo, ¿sí? Tenemos más y menos. Entonces el diodo está polarizado directamente, conduce, ¿sí? Y entonces, ¿qué se representa la salida? Se representa el pulso positivo.
para el ciclo negativo tenemos menos en el ánodo del diodo y más en el otro extremo, vamos a tener como un circuito abierto, no va a haber circulación de corriente, entonces pues vamos a tener un valor de cero, si se considera que sería el dispositivo, ¿sí? Y así se representa también para una señal triangular, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que este limitador está limitando de alguna forma el voltaje del ciclo negativo o está recortando el voltaje del ciclo negativo, ¿sí? Nada más, bueno, aquí cabe mencionar que en inglés se llama clipper, ¿sí? Son limitadores o recortadores o clipper. Aquí también tenemos bueno, es el ejemplo como el caso anterior. Y luego podemos ver aquí que se calcule un ejemplo, calcular en la salida de la carga, eh, calcular el voltaje de salida de la carga y dibuja la forma de onda de salida, ¿sí? Entonces aquí vemos que tenemos una señal de entrada sinusoidal de 10 volts, pico positivo, 10 volts negativos, y pues es la señal que estamos ahorita alimentando al dispositivo. Permítanme un tantito. Entonces, pues aquí vamos a ver la solución. Si se dan ustedes cuenta, el voltaje pico de salida va a ser igual a la resistencia RL entre la suma de resistencia R1 más R2 por el voltaje pico de entrada, ¿sí? En este caso, la resistencia R1 es de 10 kilo ohms, la resistencia de carga es de 100, ¿sí? Y el voltaje de entrada es de 10 el vuelo pico, entonces vamos a tener 9.09 volts en la salida, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Con esto estamos aplicando nosotros un divisor de voltaje, ¿verdad? El divisor de voltaje a nosotros nos dice que el voltaje en la resistencia, nosotros queremos encontrar el voltaje va a ser igual al voltaje de la fuente, ¿sí? Por la resistencia de nosotros estamos encontrando esa caída de voltaje entre la suma del circuito serie, ¿verdad? Se considera como que el circuito sea serie, ¿verdad? Y pues tendríamos en la salida, nosotros tendríamos el valor de los 9,09 volts en el pico positivo y menos 0.7 volts en la parte negativa, ¿sí? Así sería. Porque, ¿qué sucede aquí en este caso? ¿Sí? Estamos, el ciclo positivo tenemos más y menos, aquí tenemos más y menos, el diodo está polarizado de manera inversa, entonces se presenta en la salida lo de la fuente, que serían este valor del voltaje que obtuvimos en la ecuación, ¿sí? En el caso, digamos, del ciclo negativo, tenemos aquí menos y más, está polarizado de manera directa, entonces conduce el diodo, ¿sí? Se comporta como un cortocircuito y pues tendríamos aquí únicamente la caída del voltaje del diodo de 0.7 volts en la carga. También podemos nosotros pues estar de alguna forma polarizando estos limitadores o recortadores, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a poner nosotros una fuente de alimentación en serie al dispositivo, ¿sí? Entonces estamos nosotros agregando un voltaje adicional, ¿sí? De alguna forma como para darle un nivel, ¿sí? A ese recorte que se haga, si es más o menos ese nivel que se haga del recorte. Entonces, si se dan ustedes cuenta aquí, también sería lo mismo para el ciclo positivo, tendríamos de alguna forma polarizado
al, al diodo de manera directa, ¿sí? Aquí nada más tendríamos los punto 7 volts, pero como tenemos la fuente de alimentación, entonces es el voltaje de polarización más los punto 7 volts, el nivel que vamos a tener aquí, ¿sí? Si este voltaje de polarización fuera cero, pues tendríamos nada más los punto 7 volts, ¿verdad? Y estaríamos como en el caso anterior, pero si tiene un volt, pues tendríamos aquí 1.7 volts, ¿sí? Este nivel de voltaje, ¿sí? Y en la parte inversa, pues tendríamos el pico negativo, el voltaje del pico negativo. Aquí tenemos este circuito, que es lo que pasa con diferente al caso anterior. Si se dan ustedes cuenta, el diodo pues está el ánodo en la parte superior y el positivo de la fuente también está en la parte superior. Aquí tenemos al revés, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos aquí el cátodo en la parte superior y el negativo en la parte superior, ¿verdad? Entonces, pues tenemos el ciclo positivo completo a la salida, ¿sí? Y en el ciclo negativo tenemos el valor de la fuente de polarización, ¿sí? Menos el valor de la caída del diodo, del voltaje umbral del diodo de punto 7. Entonces aquí, pues son los diferentes arreglos que se pueden hacer. Aquí, si recuerdan, estaban como los dos con la misma polarización y aquí está digamos, con menos y más, y aquí la fuente que está con más y menos, ¿sí? Y pues el otro caso también igual. ¿Y qué es lo que vamos a obtener a la salida? Pues obtenemos una señal de este tipo, ¿sí? En donde por la fuente como está y por el arreglo como lo tenemos del diodo, pues nada más va a estar dejando pasar un pico positivo, ¿sí? Partiendo de un valor del voltaje de polarización menos el voltaje de umbral del diodo. ¿Qué pasaría de alguna forma aquí si fuese cero este voltaje? Y nada más tendríamos los puntos 7 hacia arriba, ¿verdad? Y en el caso, aquí en que tenemos al revés el diodo y la fuente también, tendríamos nosotros el pico negativo de la señal. Y si estuviéramos en laboratorio y hacemos variable esta fuente, veríamos cómo este nivel lo podemos subir o bajar, ¿sí? Subir o bajar. Si incrementamos o decrementamos la fuente, va a subir o bajar el nivel. O aquí también igual en el negativo. Y aquí, pues podemos tener un ejemplo de qué es lo que sucede, cuál sería el diagrama de salida, de este circuito, ¿sí? Considerando una señal de entrada de 10 volts pico positivos menos 10 volts pico negativo, ¿sí? Con una resistencia de 1 kilo ohm y tenemos aquí un diodo 1 en serie con con una fuente de alimentación de 5 volts, un D2 en serie también con una fuente de alimentación de 5 volts. ¿Sí? Entonces, aquí pues vamos a tener el voltaje en la salida de esta forma, en donde en el ciclo positivo, ¿sí? Está polarizado por decir así, de forma directa el diodo D1, ¿sí? Y el diodo D2 está como abierto, y vamos a tener presente en este ciclo positivo el valor de la fuente de 5 volts más el voltaje de umbral, ¿sí? Y en el ciclo negativo está polarizado de manera directa, vamos a pensar que está polarizado de manera directa el diodo D2,
y de manera inversa el diodo de 1, entonces tendríamos un comportamiento de esta forma, ¿sí? Que sería menos 5.7 volts. Si se dieran cuenta, digamos, en el caso de que nosotros incrementásemos este valor, pues este valor, si lo incrementamos, digamos, el positivo, subiría su nivel a otro valor, ¿verdad? ¿Sí? Si nosotros lo decrementamos a esta fuente, bajaría, ¿sí? A un valor diferente. De igual manera para la parte negativa. Bueno, pero aquí para el ejemplo, pues están así como simétricos los valores y están recortando el pico, la parte más alta, digamos, de la señal, y a un valor de 5.72. Y así sería la salida que nosotros tuviésemos. Aquí nada más recordando un poco, porque vamos a utilizar un capacitor, como pues interviene el capacitor, que de alguna forma pues es un dispositivo que pues, va, como vimos, ¿no? En la clase, en las clases pasadas, pues conservar un valor de energía, ¿sí? Y aquí vemos cómo se carga y cómo se descarga el capacitor y que de alguna manera interviene para ese tiempo de carga y descarga, pues la relación de la resistencia con la capacidad que se tiene en el circuito, ¿sí? Y eso hace que de alguna manera sea rápido o lento la descarga, ¿no? Aquí, ¿qué sucede en este circuito? En donde se le da el nombre de sujetador, ¿sí? Un sujetador agrega un nivel de corriente directa a un voltaje de corriente alterna. Los sujetadores en ocasiones se conocen como restauradores de corriente directa, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Lo que sucede es que nosotros, cuando estamos polarizando de alguna forma directamente al diodo, ¿sí? En este caso va a ser el ciclo negativo, ¿sí? Polarizamos directamente el diodo y al polarizar directamente el diodo, pues conduce y empieza a cargarse el capacitor, ¿sí? Se empieza a cargar a un valor, si fuese ideal, a un valor de voltaje pico, ¿sí? Como es real, sería un valor de voltaje pico menos 0.7 volts, ¿sí? Entonces ya una vez que en ese semiciclo se carga el capacitor conserva su ¿cómo se llama? Su valor de voltaje, con ese valor de voltaje pico, ¿sí? Y se empezaría a descargar, ¿sí? Pues obviamente a través de alguna forma de la resistencia de carga se empezaría a descargar, ¿sí? Pero viene el otro ciclo en donde el diodo está trabajando como un circuito abierto, ¿sí? Y vamos a tener el voltaje pico positivo presente ya en la salida, ¿sí? Y ya después, posteriormente, viene el ciclo negativo, ¿sí? Y de alguna forma se mantiene ese valor de voltaje de pico en el capacitor y ya vamos a tener a la salida una señal, ¿sí? Una señal en donde va a estar sujetada, ¿sí? A un valor de voltaje pico, o voltaje pico menos 0.7 volts, que es el valor de la carga del capacitor, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí. Vamos a tener ese valor de la señal a la salida sujetada a ese valor, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Que es voltaje pico menos 0.7 volts, ¿sí? Y aquí, bueno, pues vamos a quizás tener ese valor de 0.7 volts que va a estar en la parte negativa, ¿sí? Si fuese ideal estaría, digamos, en cero, ¿no? Aquí este valor, pero aquí estaría en menos 0.7 volts por ser un diodo real. Entonces lo que está haciendo es sujetando la señal, digamos, se está viendo como que está subiendo la señal de nivel, ¿sí? Porque su nivel al principio pues es cero, y aquí está en cero, y lo que hace es subir ese nivel al voltaje.
¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si cambiamos de posición al diodo? Pues vamos a tener nosotros una señal en la parte negativa, ¿sí? El voltaje pico, pero va a ser negativo, ¿sí? Más 0.7. Entonces va a bajar la señal al nivel de voltaje pico negativo, ¿sí? Baja la señal en ese nivel. Entonces, aquí hay un ejemplo que dice cuál es el voltaje de salida que apreciaría observar a través de RL en un circuito de sujeción de la figura. O sea, suponga que RC es suficientemente grande para impedir una descarga significativa del capacitor. Entonces, sí interviene esa parte, ¿no? De que si el circuito RC, pues debe estar calculado de tal manera que no descargue el capacitor fácilmente o rápidamente, ¿sí? Entonces aquí está el ejemplo donde tenemos un voltaje de pico de 24 volts para el ciclo positivo y menos 24 volts para el negativo. El capacitor, el diodo y la resistencia de 10 kilo ohms. Entonces, pues, ¿qué se esperaría en este caso? Pues tendríamos nosotros aquí que el voltaje de corriente directa sería igual, aproximadamente igual al voltaje pico menos 0.7 volts, sería menos 24 volts menos 0.7 sería 23.3 volts, ¿sí? Y tendríamos nosotros en la parte negativa, ¿sí? El valor de menos 23 volts, ¿sí? Corrido, que sería el voltaje pico, ¿verdad? Menos 23.3 volts sería el valor en donde está sujetada la señal, que es el voltaje que se cargó en el capacitor, ¿sí? Entonces aquí ya dándole valores ya podemos ver un poco más claro, ¿sí? Cómo es que está sujetando a este valor la señal sinusoidal. Bueno, y sería eso todo, jóvenes. No sé si hay alguna pregunta. No, profe. No, profesor, ninguna. Ninguna. Ok, entonces, este, pues ya tienen ahí la información. Continuaríamos el día de mañana, ¿verdad? Sí, Sí, profe, mañana. Sí, Profesor. mañana. continuamos con la siguiente clase. Y ya entonces, pues nos vemos mañana, jóvenes. No sé si no hay dudas, pues nos vemos mañana. Y les agradezco mucho su tiempo. Profe, una pregunta. Sí. Las tareas que le vayamos a entregar en el transcurso de todo el semestre, ¿van a ser a computadora o a cuaderno? Miren, yo les dejo que sea abierto, o sea, confiando en que ya estamos en un nivel profesional y que de alguna forma pues, ustedes leen la información, la asimilan y esa información pues me la van a enviar. De hecho, la idea es que ustedes, pues de todo lo que les dé, pues ustedes lo lean y lo asimilen, porque pues es información que se le queda a ustedes. Yo aún tenga la información, digamos, muy presentable y muy bien y todo que así debería ser, porque también es parte de la formación, sí, es lo deseable y estaría bien. Algunos maestros les piden que sea, que ustedes lo escriban para que al menos a la hora de escribir, pues se les quede la información, ¿sí? Entonces, eso ya, de alguna forma, es como una responsabilidad de ustedes en que lo lean, asimilen la información, la investiguen y esa información que a ustedes se les queda ya, o sea, que ustedes ya la revisaron, que ustedes ya la asimilaron, que ustedes ya analizaron y todo, entonces es algo que ya se les queda, por decirlo así, a ustedes.
Lo que ustedes hacen, pues me hacen un reporte de eso y me lo presentan, yo lo reviso, en general veo que esté bien y adelante, ¿no? Sí, entonces, pero es la idea, o sea, está abierto, ¿sí? A que ustedes me hagan, este, o sea, considerando que no van a llegar, que le falten 10 minutos para ¿cómo se llama? Para que me entreguen la clase, bueno, la tarea, y lo hacen rápido y ya copian y pegan y ni siquiera vieron, nada más vieron el título de lo que es y ya. O sea, la idea no es esa, la idea es lo otro. La idea es analizarla, buscarla, investigarla, ver varias opciones y ver, pues hacer un resumen o hacer investigación o el cálculo de cuando sean problemas y todo eso. ¿Sí? Gracias, profe. ¿Cómo no, Juan? Pues jóvenes, buenas tardes. Entonces cuídense mucho. A ver, por Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.